Salí con mi amiga de fiesta, íbamos a ser solo las dos, pero apareció su novio con un amigo. Pasaron cosas y ahora mi novio quiere dejarme. ¿Acaso no ve que no significó nada? Mateo y yo no éramos una pareja de fuegos artificiales. Éramos algo mucho más raro y, en mi opinión, más valioso. Éramos un hogar. Llevábamos 3 años juntos, viviendo en un apartamento acogedor que habíamos llenado de libros, plantas y el olor constante a café recién hecho. Mateo es ingeniero de software, un hombre de una lógica tranquila y una paciencia casi infinita. Su amor no se manifestaba en grandes gestos románticos, sino en detalles pequeños y constantes, en cómo se acordaba de comprar mi té favorito, en la forma en que me frotaba los pies después de un largo día, en su capacidad para escuchar mis dramas laborales sin juzgarme. Él era mi ancla. Yo soy más impulsiva, más social. Me encanta la energía de la gente, salir, bailar, vivir el momento. Mateo, en cambio, prefería una noche tranquila en casa con una buena serie. Y funcionaba. Nos equilibrábamos. Él me daba la paz que necesitaba y yo le daba el empujón para salir de su zona de confort. Nuestra relación se basaba en una confianza absoluta. O eso creía yo. Podía salir con mis amigas y él nunca me hacía un interrogatorio. Simplemente me daba un beso y me decía, diviértete, llámame si necesitas algo. Era la clase de seguridad que te hace sentir invencible. Si había una grieta, era tan sutil que apenas la notaba. A veces sentía que nuestra vida era demasiado predecible. La comodidad, por maravillosa que fuera, a veces se sentía como una manta un poco pesada. Mateo no era un hombre de sorpresas. No le gustaba la espontaneidad. Todo era planificado, discutido, agendado. Y aunque el 95% del tiempo yo amaba esa estabilidad, había un 5% de mí que anhelaba un poco de caos, un poco de la emoción eléctrica que sentía antes de que nos sentáramos. Mi mejor amiga, Valeria, es mi polo opuesto. Ella vive en un torbellino constante de drama y pasión. Su relación con su novio, Sergio, es un ciclo de rupturas explosivas y reconciliaciones ardientes. Son agotadores, pero también tienen una intensidad que a veces, en secreto, yo envidiaba. La crisis, si se puede llamar así, no fue una crisis real. Fue simplemente una de esas semanas grises y monótonas. Mucho trabajo, mal tiempo, y una sensación general de estancamiento. El viernes por la noche, Mateo estaba cansado, quería pedir pizza y ver una película. Lo de siempre. Justo en ese momento, Valeria me escribió. Noche de chicas. Urgente. Necesito desahogarme. Sergio y yo estamos al borde de otra guerra mundial. Le di un beso a Mateo y le dije que Valeria me necesitaba. Él, como siempre, fue comprensivo. Claro, cariño. Pásalo bien. No vuelvas muy tarde. Mi plan era simple, un par de copas con mi amiga, escuchar su último drama y estar en casa antes de medianoche. Íbamos a ser solo las dos. Eso fue lo que le dije a Mateo, y en ese momento, era la pura verdad. No tenía motivos para mentir. Nuestra confianza era sólida como una roca. O eso pensaba. El bar al que me llevó Valeria era uno de esos sitios nuevos y ruidosos, con luces de neón y cócteles carísimos. Tal como había predicho, la primera hora fue un monólogo ininterrumpido sobre la última ofensa de Sergio. Había dado me gusta a la foto de una exnovia en Instagram. Yo escuchaba, asentía y daba los consejos de siempre. Era nuestro ritual. Después de 2 cócteles, mi propia frustración con la monotonía de la semana empezó a disolverse en el alcohol y la música. Empecé a relajarme, a disfrutar del ambiente, a sentirme como yo otra vez, no solo como la mitad de Mateo y Laura. Y justo cuando Valeria parecía haberse calmado, su teléfono vibró. Era Sergio. Ay, no puede ser, dijo ella, poniendo los ojos en blanco, pero vi un atisbo de emoción en su mirada. Está aquí cerca con su amigo Iván. Quieren venir a hacer las paces. Mi primera reacción fue de fastidio. Valeria, se suponía que era una noche de chicas. Le dije a Mateo que estaríamos solas. Ya lo sé, tonta, dijo ella, tecleando una respuesta. Pero será rápido. Viene, se disculpa, me invita a una copa y se van. Además, así conoces a Iván. Sergio dice que es súper divertido. No me gustó la idea. Me sentí incómoda, como si una promesa implícita a Mateo se estuviera rompiendo. Pero, por otro lado, ¿qué podía hacer? ¿Montar una escena? ¿Prohibirle a mi amiga que viera a su novio? Sería ridículo y dramático. Además, solo iban a ser unos minutos. ¿Qué daño podía hacer? Está bien, suspiré, pero que sea rápido. 10 minutos después, aparecieron. Sergio, con su sonrisa de disculpa ensayada, y detrás de él, Iván. Y tengo que admitirlo, Iván era magnético. Tenía esa energía caótica y vibrante que yo echaba de menos.
Era el tipo de persona que parece no haber tenido un día aburrido en su vida. Me saludó con una sonrisa que me hizo sentir, por un instante, el centro del universo. Como era de esperar, lo que iban a ser 10 minutos, se convirtió en una ronda de chupitos. Luego otra. Sergio y Valeria se enzarzaron en su ciclo de discutir, reconciliarse, besarse en un rincón del bar, dejándome a solas con Iván. Y él era fácil para hablar. Me hizo reír como no me había reído en meses. Me preguntó sobre mis sueños, mis pasiones, no sobre mi día en la oficina. Había una intensidad en su atención que era embriagadora. La primera capa de mi autojustificación empezó a formarse casi sin darme cuenta. No estoy haciendo nada malo. Solo estoy siendo sociable. Mi amiga me ha dejado tirada y este chico es simpático. No voy a ser la aburrida que se queda mirando el móvil toda la noche. Mateo querría que me divirtiera. Cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje de Mateo, «¿Todo bien, amor?», sentía una pequeña punzada de culpa, pero la ahogaba rápidamente. Le respondía con un vago «Todo genial, te quiero», y volvía a la conversación con Iván. La noche se estiraba, las copas se acumulaban, y los límites empezaron a difuminarse. La música alta, el alcohol y la atención de Iván crearon una burbuja irreal donde las consecuencias parecían lejanas, irrelevantes. Me convencí de que no estaba cruzando ninguna línea. Coquetear un poco no es engañar. Es solo un juego inofensivo. No significaba nada. La noche se desdibujó en una sucesión de momentos cada vez más imprudentes. Valeria y Sergio, ya completamente reconciliados, decidieron que la fiesta debía continuar. «Vamos a ese club que abrieron en el centro», anunció Sergio, y el grupo, ahora un cuarteto inseparable, se subió a un taxi. Yo fui arrastrada por la corriente, una parte de mí gritando que era una idea terrible, pero la otra, la que estaba harta de la previsibilidad, ahogó esa voz con un «solo se vive una vez». En el club, la atmósfera era aún más intensa. Las luces estroboscópicas, el bajo retumbando en mi pecho, me sentí anónima, libre. Iván y yo terminamos en la pista de baile. Él era un bailarín increíble, de esos que no tienen vergüenza, y me contagiaba su energía. En algún momento, entre el sudor y la música, sus manos encontraron mi cintura. No me aparté. La justificación en mi cabeza trabajaba a toda máquina, adaptándose a la nueva realidad. Esto es solo bailar. En muchos países esto es normal, no tiene connotaciones románticas. Mateo está en casa, probablemente dormido. No le estoy haciendo daño a nadie. Es solo una noche. No significa nada. Bailamos así durante lo que parecieron horas. Nos acercamos más. Podía sentir su aliento en mi cuello cuando me hablaba al oído para hacerse oír por encima de la música. Cada roce, cada mirada prolongada, era como un pequeño acto de rebelión contra la rutina. Me sentía viva, deseada de una forma nueva y emocionante. El punto de inflexión exacto es borroso, una imagen fracturada por el alcohol y la adrenalina. Salimos del club a tomar un poco de aire. Valeria y Sergio habían desaparecido, probablemente inmersos en su propio drama. Nos quedamos Iván y yo, apoyados contra una pared en un callejón trasero, el eco de la música resonando a lo lejos. La noche era fría y él me ofreció su chaqueta. «Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto», dijo, su voz más baja y seria ahora. «Yo tampoco», admití, y era la verdad. Se acercó, quitándome un mechón de pelo de la cara. Su gesto fue lento, deliberado. Y entonces me besó. Y a diferencia de mis justificaciones anteriores, que eran proactivas y defensivas, la que se formó en mi mente en ese preciso instante fue de una simplicidad pasiva y abrumadora. Esto está pasando. Simplemente está pasando. No fue un beso tierno. Fue un beso cargado de la energía caótica de toda la noche, intenso, un poco desesperado y completamente equivocado. Y le devolví el beso. Por unos segundos, me permití perderme en él, en la novedad, en el peligro. Fue como asomarse al borde de un precipicio solo para sentir el vértigo. Cuando nos separamos, la realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. El rostro de Mateo apareció en mi mente, su sonrisa tranquila, su confianza inquebrantable en mí. El pánico me inundó. «No, no puedo», dije, apartándome bruscamente. «Tengo un novio. Esto ha sido un error». La expresión de Iván cambió. La diversión desapareció, reemplazada por una genuina confusión y algo de enfado. «¿Ahora me lo dices? ¿Después de toda la noche?» «Lo siento», yo, balbuceé, devolviéndole su chaqueta y prácticamente huyendo de allí. Encontré a Valeria, le dije que me sentía mal y que tenía que irme. En el taxi de vuelta a casa, el corazón me latía con fuerza. Una parte de mí estaba aterrorizada. Pero otra, la que se había sentido viva por primera vez en mucho tiempo, intentaba minimizarlo, encogerlo hasta que fuera algo insignificante. Fue solo un beso. Un beso estúpido de borracha.
No volveré a ver a ese chico en mi vida. No tiene por qué significar nada. Si no se lo cuento a Mateo, es como si no hubiera pasado. Llegué al apartamento pasadas las 4 de la mañana. Entré de puntillas, esperando encontrar a Mateo dormido. Pero la luz del salón estaba encendida. Estaba sentado en nuestro sillón, con el portátil sobre las rodillas, pero no estaba trabajando. Tenía la mirada perdida. «Hola», dijo en voz baja, sin levantar la vista. «¿Te has divertido?» Su tono no era acusatorio. Era plano, vacío. Y eso me asustó más que cualquier grito. «Sí, bueno, ya sabes cómo es Valeria», empecé, intentando que mi voz sonara normal, quitándome los zapatos. Se alargó un poco. «Un poco», repitió él, todavía sin mirarme. «Valeria me ha escrito». Mi corazón se detuvo. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. «¿Valeria? ¿Qué te ha dicho?» Finalmente, levantó la vista. Y la expresión de su rostro me rompió en 1000 pedazos. No había ira, solo un dolor profundo y desconcertado, como si estuviera mirando a una completa extraña. Se sentía culpable. «Me ha dicho que Sergio apareció con un amigo. Que te vio muy cercana a él. Y que os vio salir juntos del club». Hizo una pausa, y su voz se quebró. «Laura, te llamé hace una hora». Me saltó el buzón. Estaba preocupado. «¿Dónde estabas?» El aire se volvió espeso. Tenía 2 opciones, mentir más o confesar una versión minimizada de la verdad. Elegí la segunda, pensando que era la estrategia de contención de daños más inteligente. «Cariño, no es para tanto», dije, forzando una risa. «Estás exagerando». «Sí», apareció el amigo de Sergio. Bailamos un poco, salimos a tomar el aire porque dentro hacía mucho calor. Valeria está haciendo una montaña de un grano de arena, ya sabes cómo es de dramática. Mateo cerró el portátil lentamente. «Laura, mírame a los ojos y dime que solo salisteis a tomar el aire». Lo miré. Intenté mantener la fachada de despreocupación, pero sabía que él me conocía demasiado bien. Podía ver a través de mis mentiras. Mi silencio fue la única respuesta que necesitaba. «Pasó algo más, ¿verdad?», susurró. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, lágrimas de pánico y autocompasión. «Fue una estupidez, Mateo, no fue nada. Estaba borracha, la música, el ambiente». Me besó. Duró 2 segundos y lo aparté inmediatamente. «No significó nada, te lo juro. Te quiero a ti». Esa fue la frase que lo rompió. «¿Qué no significó nada?», dijo, y por primera vez su voz se elevó, llena de una incredulidad herida. «Significa que le mentiste a tu amiga sobre mí. Significa que coqueteaste con otro tipo toda la noche. Significa que te besaste con él. Y significa que volviste a casa planeando mentirme a la cara». Se levantó y empezó a caminar por la habitación, pasándose las manos por el pelo. «Y todo por una noche estúpida. ¿Valió la pena? ¿Ese chute de emoción valió la pena por esto? ¿Por destrozar la única cosa en la que creía que podíamos confiar? Pero es que no lo entiendes», sollocé, sintiendo una oleada de injusticia. «Mi error era evidente, sí, pero su reacción era desproporcionada. No tuvo importancia. Fue un error físico, no emocional. Mi corazón sigue siendo tuyo. ¿Por qué no puedes separar las 2 cosas? ¿Acaso no ve que no significó nada?». Él se detuvo y me miró, y su rostro se endureció. «Quizás para ti no significó nada. Pero para mí significaba todo. Significaba la confianza, la seguridad, el saber que, aunque el mundo fuera un caos, tú y yo éramos un hogar seguro. Y acabas de prenderle fuego». La frase de Mateo, «acabas de prenderle fuego», se quedó suspendida en el aire entre nosotros, densa como el humo. En ese momento, mi cerebro se negó a aceptarla. Era demasiado dramática, demasiado final. Un pequeño incendio accidental no es lo mismo que quemar una casa hasta los cimientos. Él estaba siendo un incendiario emocional. «No le he prendido fuego a nada», repliqué, con la voz temblorosa pero cargada de indignación. «He derramado una vela. Se limpia y ya está. La gente supera estas cosas, Mateo. Las parejas fuertes lo hacen». Él negó con la cabeza, una tristeza infinita en sus ojos. «Quizás otras parejas sí, pero yo no puedo. No puedo volver a mirarte y no imaginarte con él. No puedo volver a oírte decir, voy a salir con Valeria, y no sentir este nudo en el estómago. Me has quitado la paz, Laura». Se fue a la habitación de invitados esa noche. Yo me quedé en la nuestra, llorando hasta quedarme dormida, convencida de que por la mañana, con la luz del día, él vería las cosas con más claridad. Vería que su reacción era exagerada, que el amor era más fuerte que un beso estúpido. Pero no fue así. La mañana trajo una calma glacial. Mateo habló conmigo con una educación distante que dolía más que los gritos.
Dijo que necesitaba espacio, que se iba a quedar en casa de sus padres unos días. Hizo una pequeña maleta y se fue, dejando un silencio en el apartamento que gritaba más que cualquier palabra. Los días se convirtieron en una semana de tortura. Mis mensajes, al principio llenos de «te quiero, por favor, vuelve a casa», se volvieron más desesperados, más acusatorios. «Estás siendo cruel, me estás castigando de forma desproporcionada». Sus respuestas eran escasas y directas: «Necesito pensar». Valeria, sintiéndose culpable, intentó mediar. Habló con él. Volvió desolada. «Laura, creo que esto es serio», me dijo. Nunca lo había visto así. No para de repetir que no es el beso, es la mentira. El hecho de que toda la noche fue una mentira. Esa es la parte que no soporto. No fue una mentira. Mi intención inicial era pura. Las cosas simplemente evolucionaron. Se salieron de control. ¿Acaso no entiende nadie la diferencia entre un plan premeditado y una serie de malas decisiones impulsivas? Ahora Mateo quiere que nos veamos para hablar del futuro. Sé lo que eso significa. Quiere terminar. Quiere tirar 3 años de nuestra vida a la basura por un desliz sin importancia, por un momento de debilidad que no significó absolutamente nada. Me siento atrapada en un torbellino de injusticia. Sí, cometí un error. Lo admito. Pero mi error fue de juicio, no de corazón. Fui impulsiva, fui estúpida, bebí demasiado. Pero mi amor por Mateo nunca flaqueó. Y él, en su rigidez y su perfeccionismo, es incapaz de verlo. No puede perdonar una simple imperfección humana. Mi narrativa, la que me repito a mí misma y a los pocos que quieren escuchar, es esta: soy una buena persona que cometió un error de borracha. Un error sin sentido, sin emoción. Y ahora estoy a punto de perder al hombre que amo porque él es demasiado inmaduro, demasiado frágil para entender que las personas no son perfectas. Él es el que está prendiendo el fuego ahora, al negarse a coger el extintor que le estoy ofreciendo. Yo soy la víctima de su incapacidad para perdonar. Y esa es una verdad que, en el fondo, empieza a doler más que la propia ruptura. Comentarios de Reddit. Usuario anónimo 1 dice: Ope, sigues repitiendo que no significó nada, pero te equivocas de pleno. Significó que la comodidad de tu relación te aburría. Significó que anhelabas el caos. Significó que estabas dispuesta a mentir por omisión desde el momento en que aparecieron los chicos. Significó que valoraste más la atención de un desconocido que el respeto a tu pareja. Significó que estabas dispuesta a volver a casa y mentirle en la cara si no te hubieran pillado. El beso no fue el principio del problema, fue la consecuencia de un montón de pequeñas traiciones que cometiste a lo largo de la noche. Tu novio no está reaccionando al beso, está reaccionando a todo lo que ese beso representa. Respuesta de la OP. ¿Aburrimiento? ¿Caos? Eso es un análisis muy simplista. Todas las relaciones tienen altibajos. Estaba en un momento bajo y busqué una distracción, no un reemplazo. La gente confunde las cosas. Mi amor por Mateo es real, esto fue solo ruido. Él está convirtiendo un ruido sin importancia en la banda sonora de nuestra ruptura. Usuario anónimo 2 dice: he derramado una vela. Se limpia y ya está. Chata, no derramaste una vela en la alfombra. Derramaste gasolina sobre los cimientos de la casa y encendiste una cerilla. Y ahora te quejas de que tu novio no quiere vivir entre los escombros calcinados. Usuario anónimo 3 dice: hay un atisbo de algo en tu último párrafo, OP, dices que su incapacidad para perdonar te duele. Tal vez, si te sientas con ese dolor en lugar de defenderte de él, puedas empezar a entender la magnitud del dolor que le has causado. Él no te debe el perdón, especialmente cuando todavía no entiendes del todo por qué necesitas ser perdonada. Actualización 1, un mes después. Ha pasado un mes desde que mi mundo se vino abajo. Mateo y yo tuvimos esa charla. Fue en una cafetería, un lugar neutro y horrible. No hubo gritos. Solo una tristeza agotadora. Me devolvió la llave de mi apartamento que le di al año de salir. Y con ese pequeño gesto, se acabó. Oficialmente. Leí todos sus comentarios aquí. Al principio, me enfadaron muchísimo. Especialmente el de usuario anónimo 2 sobre la gasolina y los cimientos. Me pareció cruel e innecesariamente dramático. Mi primera reacción fue pensar: nadie entiende. Nadie sabe lo que teníamos. Me aferré a mi narrativa de que él era el frágil, el inflexible. Las 2 primeras semanas fueron un infierno de autocompasión. Lloré. Apenas comí. Llamé a Valeria y le eché la culpa. Le grité que si no hubiera insistido en que vinieran Sergio e Iván, nada de esto habría pasado. Ella aceptó la culpa, lloró conmigo, pero no sirvió de nada. Culpabilizarla no trajo a Mateo de vuelta. Y entonces, en medio de la miseria, el comentario de usuario anónimo 3 seguía volviendo a mi mente: tal vez, si te sientas con ese dolor,
puedas empezar a entender la magnitud del dolor que le has causado. Lo odiaba. Odiaba a esa frase. Pero no podía quitármela de la cabeza. Así que empecé a hacerlo. Empecé a sentarme con el dolor, no con mi dolor, sino intentando imaginar el suyo. Y fue horrible. Recreé la noche desde su perspectiva. Él, en casa, confiando en mí, probablemente feliz de que yo me estuviera divirtiendo. Enviándome mensajes. Y yo, ignorándolos para coquetear con otro. Me imaginé su preocupación cuando no contestaba. Me imaginé el mensaje de Valeria, esa primera punzada de duda. Y luego, mi llegada a casa, la mentira torpe, la confesión a medias. Por primera vez, vi el beso no como un acto aislado, sino como el punto final de una larga cadena de decisiones egoístas que tomé esa noche. No fue un accidente. Fue la consecuencia inevitable de haber elegido mi propio entretenimiento por encima de nuestro respeto mutuo, una y otra vez durante 6 horas seguidas. Empecé terapia la semana pasada. Es duro. Mi terapeuta me preguntó qué buscaba esa noche. Le dije, diversión, emoción. Y me preguntó, ¿y a qué precio? Esa pregunta me persigue. Todavía hay una parte de mí, una parte orgullosa y herida, que piensa que su castigo no encaja con el crimen. Que el amor debería ser más resistente. Pero esa parte se está haciendo más pequeña cada día. La mayor parte de mí empieza a sospechar, con un terror creciente, que quizás la casa sí está en llamas. Y que la cerilla, después de todo, la tenía yo. Actualización 2, 8 meses después. 8 meses. A veces parece una vida entera, a veces parece que fue ayer. La terapia ha sido el trabajo más duro que he hecho nunca. No ha habido una revelación mágica, sino un lento y doloroso proceso de desmantelar mis propias excusas. La mayor revelación fue admitir que usuario anónimo 1 tenía razón, estaba aburrida. Amaba a Mateo, pero nuestra estabilidad me asfixiaba un poco, y en lugar de hablar con él sobre ello, en lugar de sugerir un viaje espontáneo o una nueva actividad juntos, busqué una solución fácil y egoísta fuera de la relación. Busqué una emoción barata, y el precio fue todo lo que tenía. Dejé de tener contacto con Valeria. No con odio, sino con la comprensión de que nuestra amistad se basaba en el drama y la validación mutua de nuestras peores decisiones. Para sanar, necesitaba un entorno más tranquilo. Hace 2 meses, me encontré con Mateo. Fue completamente inesperado, en la sección de pasta del supermercado. El pánico fue instantáneo. Se veía bien. Más tranquilo. Nos miramos y, por un momento, fue increíblemente incómodo. Hola, Laura, dijo el primero. Hola, Mateo, respondí, con el corazón en la garganta. No sabía qué decir. Pero en lugar de recurrir a mis viejos hábitos de culpar o justificar, simplemente dije la verdad. He pensado mucho en todo, le dije, en voz baja. Y lo siento. No por el beso, sino por todo. Por la falta de respeto, por la mentira, por dar por sentada tu confianza. Tenías razón, en todo. Y lo siento de verdad. Él me miró durante un largo rato, y vi algo en sus ojos que no era ira ni dolor, sino una especie de aceptación melancólica. Gracias por decir eso, Laura, dijo. Lo aprecio. Espero que estés bien. Estoy en ello, le respondí. Y eso fue todo. Nos despedimos y cada uno siguió su camino por el pasillo. No fue un final de película. No me perdonó en el sentido de que vayamos a volver. No hubo un abrazo. Pero por primera vez, sentí que había cerrado el círculo de verdad. Aceptar mi culpa, sin excusas, sin peros, fue extrañamente liberador. No sé si algún día me perdonaré del todo. Hay cicatrices. Pero estoy aprendiendo a vivir con ellas. Estoy aprendiendo a ser la persona que Mateo siempre creyó que era, la persona en la que se puede confiar. Lo irónico y doloroso es que he tenido que perderlo para empezar a convertirme en ella. Ya no soy la víctima de su incapacidad para perdonar. Soy la autora de mis propias consecuencias. Y por fin, estoy empezando a aceptarlo.